Mi nombre es Natalie Harris, y la historia que voy a relatar comenzó aproximadamente 6 meses después de casarme con mi esposo James. En aquel entonces, la vida parecía relativamente tranquila y feliz. Pero pronto, un giro inesperado de eventos cambiaría todo lo que conocía y me llevaría a enfrentar las verdades más dolorosas de mi vida. Era una tarde soleada cuando mi mamá vino a visitarnos. No era una visita planificada, y yo estaba ocupada organizando algunas cosas en la casa. Cuando abrí la puerta, noté inmediatamente que algo estaba mal. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar, y su expresión reflejaba una mezcla de desesperación y miedo. «Mamá, ¿qué ocurre?», le pregunté, preocupada. Ella me miró fijamente antes de romper en llanto. Entre sollozos, logró decir: «Natalie, me han diagnosticado cirrosis. Si no mejoro, podría morir. Por favor, necesito que me des parte de tu hígado». Me quedé helada, sin saber qué decir. La súplica repentina me dejó atónita. Aunque me decía que si lo hacía podría recibir un trasplante y mejorar, dudé inmediatamente. Nunca había tenido una relación cercana con mi mamá. Desde que era una niña, siempre había sido fría conmigo y nunca me había sentido amada por ella. Esta solicitud repentina no hacía más que confundir mis sentimientos. Mientras intentaba procesar la petición de mi madre, no pude evitar que mi mente viajara a los recuerdos de mi infancia. Mi mamá siempre había sido una figura distante y, a menudo, cruel. Recordé las noches en que mi papá llegaba tarde del trabajo. En esas noches, nunca había nada de comida preparada, y aunque llorara de hambre, ella no hacía nada por mí. Si intentaba abrir el refrigerador para buscar algo de comer por mi cuenta, me golpeaba severamente. Estos recuerdos me perseguían y, aunque lo intentara, no podía ignorar la profunda cicatriz emocional que mi madre había dejado en mí. Siempre había anhelado su amor y aprobación. Trabajé muy duro en la escuela, esforzándome por obtener las mejores calificaciones con la esperanza de que, de alguna manera, ella reconociera mis esfuerzos y me mostrara un poco de cariño. Pero no importaba cuán bien me fuera, nunca recibí el amor que tanto deseaba. Mi madre siempre comparaba mis logros con los de los hijos de sus amigas, minimizando mis esfuerzos. Si obtenía una calificación perfecta, ella simplemente decía que era lo mínimo que podía hacer. Nunca recibí un abrazo, una palabra de aliento o una muestra de afecto. Estas experiencias me marcaron profundamente y moldearon la forma en que veía mi relación con ella. A pesar de mis dudas y el dolor que estos recuerdos traían consigo, decidí consultar con mi esposo James sobre la petición de mi madre. James, con su habitual sentido del deber y su naturaleza compasiva, me dijo: «Natalie, ella es tu única madre. ¿Cómo no puedes ayudarla? Si algo le pasa, te arrepentirás toda la vida». Sus palabras resonaron en mi cabeza. ¿Realmente debía ayudarla a pesar de todo lo que había pasado? James me llamó insensible por dudar y me insistió en que debía convertirme en su donante. La presión que sentía era enorme, y finalmente, sin más remedio, accedí a convertirme en donante. James insistía en que era mi responsabilidad moral ayudar a mi madre, aunque él no comprendía completamente la profundidad del dolor que ella me había causado. Sus palabras me hicieron sentir culpable, y me encontré atrapada entre mi deseo de ser una buena hija y mi resentimiento hacia mi madre. La operación fue un éxito desde el punto de vista médico, pero emocionalmente, me sentía devastada. Había dado parte de mi cuerpo para salvar a una mujer que nunca me había mostrado amor. Pero lo hice porque James tenía razón, a pesar de todo, ella seguía siendo mi madre. Después de la cirugía, esperé ansiosa algún cambio en nuestra relación, alguna muestra de gratitud o cariño. Sin embargo, lo que sucedió después de la operación fue algo que nunca podría haber imaginado. Un día, al llegar a casa exhausta después del trabajo, encontré a mi mamá dentro de nuestra casa. «Mamá, ¿cómo entraste?», le pregunté,
sorprendida. Tengo una llave de repuesto, así que por supuesto que puedo entrar, respondió con una frialdad que me desconcertó. No se suponía que tuviéramos una llave, le dije, tratando de mantener la calma. James me la dio, cariño, respondió tranquilamente. James es mi esposo. ¿Por qué James le habría dado una llave a mi mamá? Mi mente se llenó de preguntas e inseguridades. Lo que vino después fue una serie de confesiones que destrozaron mi mundo. Mi mamá, sin ningún rastro de arrepentimiento o compasión, me informó que iba a vivir con nosotros. Cuando le pregunté qué quería decir con eso, ella respondió: voy a vivir aquí con James. Gracias por cuidar de él hasta ahora. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Qué quería decir con que iba a vivir aquí con James? ¿Qué iba a pasar conmigo? La respuesta fue más dolorosa de lo que podría haber imaginado. Nos vamos a divorciar y eso es definitivo, dijo con una frialdad escalofriante. Cuando le pregunté sobre mi papá, ella simplemente respondió que se iban a divorciar. Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Entonces, le pregunté qué pasaría si James no estaba de acuerdo. Su respuesta fue el golpe final. James ya está de acuerdo. ¿Cómo puede ser tan despistada? James y yo estamos en una relación romántica. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Mi propio esposo, con quien había compartido mis sueños y esperanzas, estaba en una relación romántica con mi madre. Intenté razonar con ella, diciéndole que tenía 52 años y James solo 32, pero ella simplemente respondió que la edad no importaba en el romance. La edad definitivamente importa, le dije, sintiéndome más herida que nunca. No lo entiendes porque eres una niña, respondió con desdén. Mi madre me contó que todo había comenzado cuando James y yo fuimos a presentarnos después de casarnos. Según ella, James había dicho que prefería a las mujeres mayores, y así fue como empezó todo. Me sentí completamente traicionada. Si le gustan las mujeres mayores, ¿por qué se casó conmigo? Le pregunté, luchando por contener las lágrimas. Sus padres le dijeron que ya era hora de casarse, así que pensó que cualquiera lo haría, respondió con indiferencia. Entonces, vino la revelación más dolorosa de todas. Mi madre me dijo que no era su verdadera hija. Mi padre había tenido una aventura y yo era el resultado de esa relación. Ella nunca había podido tener hijos, así que mi padre me trajo a casa sin su consentimiento. Pero, ¿quién querría criar al hijo de una amante? Es por eso que siempre fuiste tan fría conmigo, le dije, comprendiendo finalmente la raíz de su comportamiento. Exactamente. Pensé que podría llegar a amarte si te criaba, pero no pude. Lo que es imperdonable, respondió con frialdad. Después de escuchar todo esto, me di cuenta de que no tenía más remedio que aceptar el divorcio. James y mi madre habían planeado todo esto desde el principio. Firmé los papeles del divorcio y me fui, sintiéndome completamente traicionada y devastada. Durante los siguientes meses, traté de reconstruir mi vida. Encontré un trabajo nuevo y me mudé a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. El dolor de la traición de mi madre y James era constante, pero lentamente, día a día, comencé a sanar. 5 años después, había logrado reconstruir mi vida. Vivía cerca de mi casa de la infancia y había encontrado un nuevo amor. Mi nuevo esposo, un médico comprensivo y amoroso, me ayudó a sanar las heridas del pasado. Juntos, construimos una vida basada en el respeto y el amor mutuo. Un día, recibí una llamada desesperada de James. Natalie, por favor, ayúdanos, dijo, su voz llena de desesperación. ¿Qué ocurre? Le pregunté, sin poder creer que estaba escuchando su voz después de tanto tiempo. Hillary ha recaído. Su cirrosis ha vuelto y necesita otro trasplante, respondió,
refiriéndose a mi madre por su nombre. Me quedé en silencio, sintiendo una mezcla de enojo y tristeza. ¿Cómo podían pedirme otra vez que sacrificara mi salud por alguien que me había tratado tan mal? No puedo ayudarla, James. Ya doné una vez, no hay una segunda vez, le respondí firmemente. James intentó convencerme, diciéndome que era mi deber como hija. Pero para mí, ya no era mi madre. La había dejado atrás junto con todo el dolor que me había causado. Finalmente, accedí a visitar a mi madre en el hospital. Cuando la vi, apenas la reconocí. Estaba débil, su rostro lleno de arrugas y su cabello completamente gris. La mujer que había sido tan fuerte y cruel ahora parecía una sombra de su antiguo ser. Gracias por venir, Natalie, dijo con una voz débil, pero aún así con un tono que no denotaba agradecimiento genuino. Me senté junto a su cama, mirándola fijamente. Era difícil conciliar la imagen de la mujer débil y enferma frente a mí con la madre abusiva que recordaba de mi infancia. Has envejecido mucho, dije sin emoción. No sentía lástima, solo una especie de resignación. La enfermedad me ha consumido, respondió ella. Intenté encontrar alguna chispa de la mujer que me había criado, pero no encontré nada. La conversación pronto se dirigió a la verdadera razón de mi visita. Mi madre me miró con ojos implorantes y dijo: Natalie, el doctor dice que otro trasplante de hígado podría salvarme. Necesito que seas mi donante otra vez. Sentí una oleada de ira y dolor. ¿Cómo podía pedirme eso después de todo lo que había hecho? Mamá, ya doné una vez. Eso debería ser suficiente. Además, ¿qué garantía tengo de que no volverás a beber y destruirás tu hígado otra vez? Respondí, tratando de mantener la calma. Soy tu madre. Te crié durante 30 años. Me debes esto, dijo, como si el hecho de haberme criado justificara cualquier demanda. En ese momento, James entró en la habitación. Su presencia no hizo más que intensificar mi ira. ¿Cómo podía estar de su lado después de todo lo que había pasado? Natalie, por favor, ayúdala. Es tu madre, dijo, como si su voz pudiera borrar el dolor de la traición. James, si tanto te importa, tú deberías ser el donante. No puedo pasar por esto de nuevo, respondí con firmeza. No puedo ser el donante. No puedo dejar mi trabajo. Y además, necesitas devolverle el favor a tu madre por criarte, insistió él. No pude soportarlo más. Me levanté y miré a mi madre y a James con determinación. No voy a ser tu donante otra vez. Hemos cortado los lazos, y no me contactarás de nuevo. James, eres un extraño para mí ahora, dije, con una mezcla de tristeza y liberación. Salí de la habitación, ignorando sus protestas y súplicas. Sentí una mezcla de alivio y tristeza mientras me alejaba. Estaba decidida a no dejar que me manipularan nuevamente. Unos meses después, James me contactó nuevamente. Esta vez, su tono era diferente. Parecía desesperado. Natalie, necesito hablar contigo, dijo, su voz quebrada. No tengo nada que decirte, James. Por favor, no me contactes más, respondí, intentando cerrar ese capítulo de mi vida. Es sobre tu madre. Ella está en muy mal estado. Ya no puedo cuidarla solo, insistió él. Finalmente, accedí a escuchar lo que tenía que decir. Nos encontramos en un café cercano y James comenzó a contarme cómo había dejado su trabajo para perseguir su sueño de convertirse en cantante. Pero las cosas no habían salido como esperaba. Su carrera no había despegado, y ahora estaba agobiado por las deudas y las responsabilidades de cuidar a mi madre. Hillary está muy mal. Necesita cuidados constantes y yo no puedo hacerlo solo. Además,
he acumulado una enorme deuda y ya no sé qué hacer, dijo, con una expresión de desesperación. Sentí una mezcla de lástima y satisfacción al escuchar sus problemas. Era irónico que el hombre que me había traicionado ahora viniera a mí en busca de ayuda. Mi madre, después de haber sido dada de alta del hospital, había descubierto que James la engañaba. La tensión entre ellos había aumentado, y la situación se había vuelto insostenible. James me contó que mi madre había encontrado pruebas de su infidelidad y que esto había llevado a constantes peleas. Natalie, necesito tu ayuda. No sé a quién más recurrir, dijo, casi llorando. James, todo esto es consecuencia de tus propias decisiones. No puedo hacer nada por ti ni por ella. Tendrás que enfrentar las consecuencias de tus acciones, respondí con frialdad. Con el tiempo, James y mi madre se divorciaron. Él se vio obligado a trabajar en empleos temporales para pagar sus deudas y mantenerse. Mi madre, sola y sin apoyo, tuvo que enfrentar la realidad de su situación. Sin embargo, en su momento de mayor necesidad, no encontró a nadie dispuesto a ayudarla. Había cortado todos los lazos de amor y apoyo que podría haber tenido, y ahora pagaba el precio de su frialdad y egoísmo. Yo, por otro lado, había encontrado la paz y la felicidad en una nueva relación. Mi nuevo esposo, un médico comprensivo y amoroso, me ayudó a sanar las heridas del pasado. Juntos, construimos una vida basada en el respeto y el amor mutuo. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que todo lo que había pasado me había hecho más fuerte. La traición de mi madre y James fue un golpe devastador, pero también me mostró quiénes eran realmente y me liberó de una relación tóxica. Aprendí a valorarme y a no dejar que nadie me manipulara o me hiciera sentir menos. La vida tiene una manera de enseñarnos lecciones difíciles, pero necesarias. Y a través de todo el dolor y la traición, he aprendido a priorizar mi bienestar y a rodearme de personas que realmente me aman y me valoran por quien soy. Mi madre, por otro lado, terminó sola. Sin nadie que la apoyara, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Nunca se disculpó por el daño que me hizo, y finalmente, tuvo que pagar el precio de su egoísmo. A veces, la vida nos da exactamente lo que merecemos. James, después de intentar sin éxito convertirse en cantante, se vio obligado a aceptar trabajos temporales para sobrevivir. La carga de las deudas y la responsabilidad de cuidar a mi madre le enseñaron una dura lección sobre las consecuencias de sus decisiones. Al final, su ambición y egoísmo no le trajeron nada más que miseria. Yo, sin embargo, había encontrado una nueva vida. Mi esposo y yo construimos un hogar lleno de amor y comprensión. Aprendí a perdonarme a mí misma por no poder perdonar a mi madre, y encontré la paz en aceptar que algunas relaciones simplemente no pueden ser salvadas. A medida que pasaban los años, mi vida continuó mejorando. Mi esposo y yo tuvimos 2 hermosos hijos que trajeron aún más alegría a nuestras vidas. Cada día, me recordaba a mí misma lo afortunada que era por tener una familia amorosa y comprensiva. Aunque nunca olvidé el dolor de mi infancia y la traición de mi madre y James, aprendí a no dejar que esos recuerdos controlaran mi vida. En lugar de eso, los usé como un recordatorio de lo lejos que había llegado y de la fuerza que había encontrado dentro de mí misma. En los días más oscuros, cuando el dolor y la tristeza amenazaban con abrumarme, recordaba que había sobrevivido a lo peor y había salido más fuerte del otro lado. Esa fuerza me permitió enfrentar cualquier desafío que la vida me presentara y me dio la confianza para seguir adelante. La experiencia me enseñó muchas lecciones valiosas. Aprendí que no podemos cambiar a las personas, pero podemos elegir cómo responder a ellas. Aprendí que la verdadera familia no siempre es de sangre, sino que está formada por aquellos que nos aman y nos apoyan incondicionalmente. También aprendí a valorar mi propia salud y bienestar. Decidí que nunca más pondría en riesgo mi vida por alguien que no me valorara. Esa decisión me dio un nuevo sentido de poder y control sobre mi propia vida. Finalmente,
aprendí a perdonarme a mí misma. Por mucho tiempo, me culpé por no poder perdonar a mi madre, pero con el tiempo, entendí que el perdón no siempre es necesario para la sanación. A veces, lo mejor que podemos hacer es alejarnos de las personas tóxicas y construir una vida mejor para nosotros mismos. Al mirar hacia el pasado, siento una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por el dolor y la traición que experimenté, pero gratitud por las lecciones que aprendí y la fuerza que encontré dentro de mí misma. La vida no siempre es justa, pero a través de las dificultades, podemos encontrar la resiliencia y la determinación para seguir adelante. Mi historia es un testimonio de la capacidad humana para superar el dolor y encontrar la paz. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerán por completo, he aprendido a vivir con ellas y a usar mi experiencia para ayudar a otros. La vida es un viaje lleno de altibajos, pero con amor, apoyo y determinación, podemos superar cualquier obstáculo. En el transcurso de mi vida, el apoyo de mi esposo y amigos fue fundamental para mi recuperación. Nunca podría haber superado los desafíos que enfrenté sin su amor y comprensión. Aprendí la importancia de rodearme de personas positivas que realmente se preocupan por mí. Este apoyo no solo me ayudó a sanar, sino que también me enseñó a ser más compasiva y a ofrecer mi ayuda a otros que podrían estar pasando por situaciones similares. La empatía y la solidaridad se convirtieron en valores fundamentales en mi vida. Mi vida ha sido un viaje lleno de desafíos y traiciones, pero también de crecimiento y redención. A través de todo, he aprendido a valorar mi propia fuerza y a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas de la vida. He descubierto que, a pesar del dolor del pasado, es posible encontrar la paz y la alegría en el presente. Mi historia no es solo una crónica de sufrimiento, sino también una celebración de la resiliencia humana y la capacidad de encontrar la luz en los momentos más oscuros. He aprendido que, aunque no podemos cambiar el pasado, podemos elegir cómo vivir nuestro presente y construir un futuro mejor. Cada día, me despierto con gratitud por la vida que tengo y por las personas que me rodean. Aunque las cicatrices del pasado siempre estarán ahí, he encontrado la paz en aceptar mi historia y usar mis experiencias para crecer y ayudar a otros. La vida es un viaje complejo y a menudo doloroso, pero también está lleno de oportunidades para el crecimiento y la transformación. Mi historia es un testimonio de la capacidad de la humanidad para superar el dolor y encontrar la felicidad a pesar de todo.